Bien. Gestante de 16 semanas, acude por eliminar líquido amniótico. Bueno, eliminar o perder líquido amniótico. El término sería más adecuado pérdida de líquido amniótico. Ah, pero un detalle importantísimo en esta afirmación. Ya te están especificando de entrada qué es lo que está eliminando, qué es lo que está perdiendo. Líquido amniótico. Por lo que podría ser una ruptura prematura de membranas. Claro, esa definición abarca muy bien desde las 22 semanas en adelante, y en el caso particular de esta ruptura de membranas antes de las 22 semanas, encajaría bien en lo que es un aborto inevitable. Casi de entrada, miren, por definición. Y al examen se verifica el líquido amniótico, con dilatación del orificio cervical externo de hasta 2 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La definición de aborto dice la interrupción espontánea o provocada de la gestación menor a 22 semanas o menor al medio kilo. Menor, no igual. Así a secas. Generalmente acompañado de dolor cólico o cambios o dilatación cervical. Sí, esa es la definición puntual que hay en todas las publicaciones. Pero hay sub-items o hay subclasificaciones. Hay una de la cual se hablaba mucho hasta hace poco, que era el aborto en curso. Le voy a hacer un poquito de mención en esta definición, porque de esto han generado preguntas importantes. El aborto en curso decía por definición que es aquel aborto en el cual el producto de la concepción está en camino a ser expulsado y en el cual podría estar ocupando ya el canal cervical, presto a expulsarse. ¿Sí? E incluso las ecografías podían encontrar que el saco gestacional estaba ya en la vecindad del orificio cervical externo, muy descendido. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de esa forma de aborto, aquella gestación en la cual se está perdiendo y está ya a punto o ya a portas de poder expulsarse si no está en el canal endocervical. Sin embargo, esta definición contemplaría dos condiciones llamativas. Una es con las bolsas rotas y otra es el que esté las bolsas íntegras, pero podrían estar el cuello uterino dilatado. ¿Sí? En la primera condición de las bolsas rotas, las preguntas que han hecho no hacían alusión si estaba o no dilatado el cuello uterino. Solo decían, sencillamente, se ha producido la pérdida espontánea del líquido y la gestación de seguro que está en camino a ser expulsado. A esta definición es la que se le conoce como aborto inevitable. Y por cierto, es la que más han hecho preguntas en estos últimos 10 años. Creo que unas 4 preguntas habrán sido tema de discusión. Aborto inevitable. Entonces, aquella expulsión, aquella gestación que está a punto de expulsarse, puede estar ocupando el cuello, puede estar ocupando la vecindad del cuello uterino y se ha producido la rotura de las bolsas amnióticas. A esto le podemos encontrar dilatación, importante como no también. Mientras que aquella gestación en la cual está en el canal cervical, las bolsas íntegras y el cuello está sí dilatado, acá siempre te dan el dato que el cuello está dilatado y con las bolsas íntegras, esto hace alusión al aborto inminente. Al aborto inminente. Entonces, dicho esto, y reiterando estos puntos en la pregunta, ¿es menor de 22 semanas? Check. ¿Pierde líquido amniótico? Check, ya casi está por definición. ¿Que las bolsas o el cuello uterino estén dilatados? Sin variable el aborto inevitable, ¿eh? Por lo que sería entonces, ergo, aborto inevitable. ¿Sí?
En esta tablita optimizada te resalto justamente las diferencias de los tipos de aborto que hay, porque se ha tomado más preguntas. En la amenaza de aborto, lo que ocurre es sangrado variable, puede ser en manchas, puede ser en cantidad copiosa. El orificio siempre está cerrado. Hay dolor en bajo vientre, variable, desde pequeños cólicos tolerables hasta un cólico intensísimo. Puede haber desprendimiento, no, el desprendimiento y expulsión del saco no está dado. La ecografía casi siempre revela que el embarazo está ahí con latidos y puede encontrar el famoso hematoma retrocorial, que por cierto el hematoma retrocorial o retroamniótico, como quiera que se le llame, no siempre es un indicativo de amenaza de aborto. Estos hematomas que se describen en las ecografías tempranas, en una gestante que no tiene cólicos, que no tiene sangrado, que no tiene ninguna molestia y que es solo un hallazgo ecográfico, no necesariamente es un signo de amenaza de aborto. Muchos postulan de que de estos hematomas retrocoriónicos iniciales se habrían formado por la diferencia de las diversas presiones sanguíneas que hay tanto en el lecho endometrial como en el lecho vascular placentario ya propiamente del feto. Acuérdense que la diferencia de presiones en un embarazo inicial en los lechos es bastante llamativo. Por parte del endometrio es un lecho de alto flujo, perdón, de bajo flujo y alta resistencia, mientras que en el lecho placentario es de baja resistencia y alto flujo. Esa diferencia generan estas visualizaciones que no tienen ninguna importancia en una gestante que no tiene ninguna molestia. También esto de los flujos es importante para entender después lo que pasa en la preeclampsia, donde el lecho endometrial, que es de alta resistencia y bajo flujo, tiene que ser cambiado gracias a la invasión trofulástica. Pero ese es tema de más adelante que vamos a hablar. El aborto inevitable, por lo que hemos mencionado, cuello dilatado, puede estar el cuello dilatado o no también. Las bolsas están rotas, es evidente la pérdida de líquido amniótico. El aborto incompleto es la forma de aborto que más acuden a la emergencia. La definición es precisa, ¿eh? La expulsión parcial del producto de la concepción o sus membranas. Aquí hay cuello uterino que está entreabierto o abierto. A veces nos confunden, ¿cómo es eso de entreabierto o abierto? Ya pues, entreabierto está medio abiertito. Bueno, es un cuello permeable, ¿sí? Y hay contenido endometrial. Al aborto completo se ha producido la expulsión total del producto de la concepción. Casi siempre en el aborto completo, el dolor, el cólico, el sangrado van en remisión. Bueno, hace 2 horas que el dolor era intenso, intenso, hasta que expulsé un cuajo enorme. Ya no tengo ya el dolor como ese momento. La ecografía, una definición por ecografía que empleamos, eso no está en la literatura, es que esta sea menor de 12 milímetros. Un endometrio menor de 12 milímetros te orienta que puede ser un aborto completo. El aborto diferido, retenido, aborto frusto, anembrionado, que lo vamos a ver en un rato, es una definición ecográfica. Es aquella gestación en la cual no hay desarrollo, no hay latido, se ha interrumpido. En un rato lo vamos a ver. Y el aborto séptico es la condición gravísima producto de una infección del producto de la concepción y el útero. Solo un poquito para darles relevancia al tema. En el pasado, la primera causa de muerte materna por hemorragia primera mitad del embarazo era el aborto séptico. Hoy ya no es así. Es el embarazo ectópico roto. ¿Y qué ha pasado con el aborto séptico? Bueno, no es echarle flores a esta situación, pero desde el conocimiento de la prostaglandina, desde un reconocimiento temprano de la gestación, ecografía. Hoy la ecografía la encontramos en cualquier ciudad grande, ciudad pequeña o grande que sea, hay ecografía. Permite diagnosticar tempranamente un embarazo. Antes no era así, se diagnosticaban a la semana 18, 20, 25, 30. Y segundo, la disponibilidad de medios farmacológicos para terminación y la interrupción, como es el misoprostol. Antes no había eso. Antes era paleo de tejer, infusión de agua jabonosa y cosas que hoy por hoy están impensablemente proscritas, ¿no? Muy bien, eso es con respecto al aborto inevitable. Vamos avanzando. Siguiente, vamos dando ánimo. Mujer de 5 semanas de amenorrea. Mujer de 5 semanas de retraso menstrual. Amenorrea, la definición. ¿Cuál es la definición de amenorrea en ginecología? Dice, amenorrea, ¿no? Amenorrea cuando es primaria, es aquella dama que nunca ha menstruado y tiene 14 años, no ha arreglado nunca, ¿no?
y no tiene ningún carácter sexual secundario visible. Y una mujer que tiene carácter sexual secundario sin amenorrea 15 años. Esa amenorrea primaria. Y amenorrea secundaria, aquella mujer que reglaba, que tenía menstruación y no ve menstruación después de 3 ciclos regulares, o si tiene ciclo irregular, 6 meses. Cuando te dicen 5 semanas, ¿es válido decir amenorrea? No. Pero bueno, está tan arraigado el tema retraso menstrual la amenorrea que lo ponemos por igual. Les digo, es mi crítica personal, ¿no? Porque no deberíamos emplear amenorrea para ese tiempo que están diciendo, ¿no? 5 semanas. Hago la observación. Al examen funciones vitales normales, me estarán queriendo decir que no está descompensada hemodinámicamente. Cuando dicen funciones vitales normales o dentro de valores de rango normales, te están diciendo que no está inestable, ¿no? Se entiende que no está en shock. Es la connotación que te están dando. Un abdomen blando, leve dolor en hipogastrio y no hay rebote. Cuando te ponen esto de rebote, ¿a qué te hacen alusión? A que no es quirúrgico, ¿no? Casi siempre las preguntas de cirugía, de mi especialidad, cuando quieren hacer la connotación quirúrgica, de un abdomen agudo quirúrgico, tiene que ir siempre el rebote, ¿no? Rebote o Blomberg. Con eso te hacen la connotación, esto es quirúrgico. Si te lo ponen una pregunta casito, piensa en quirúrgico. Uy, me está preguntando algo de un abdomen agudo quirúrgico. Check, mira, ahí tienes ahí una pepita. Examen pélvico, cervix blando. En el embarazo, el cuello uterino se reblandece. Un datito. 2, orificio externo cerrado. Ah, ya, con eso te están diciendo que no pienses en aborto incompleto, completo no. Podría ser una amenaza. Útero de 7 centímetros. Ya, correcto, un útero pequeño, una gestación inicial probablemente, ¿no? No doloroso, correcto. Pero mire el dato venenoso y al final de ayer se me acercaron un grupo con uno de ustedes con una pregunta semejante. Y cómo sacar qué era la respuesta, vamos a verlo. Gonadotrofina colónica 2500 y endometrio homogéneo de 8 milímetros. La pregunta es cuál es el diagnóstico más probable. Profe, amenaza de aborto. Se lanzaron la primera. Pero acá hay un detalle importantísimo que les debo decir. Hay un concepto muy útil que se llama zona discriminatoria. A nosotros los los ginecólogos, zona discriminatoria no sirve de mucho. ¿Qué dice el concepto de zona discriminatoria? Que para un valor determinado de gonadotrofina colónica cuantitativa hay una correlación en el desarrollo embrionario fetal por ecografía. Van de la mano, van pareados. Si hay un cambio en el desarrollo del embrión feto, ese tiene que ir asociado a un número, a un valor nominal de gonadotrofina colónica. Y dice así, con valores mayores a 1000 unidades, ya tiene que verse saco gestacional. Todo lo que les voy a mencionar tiene que ver con ecografía transvaginal. Con valores de 1000 ya tiene que verse ya un saco gestacional, sobre todo intraútero. Con valores por encima de 5000 ya tiene que ver actividad cardíaca en la ecografía. ¿Sí? Este es un concepto clave. Otro más. La gonadotrofina coriónica en un embarazo normal, duplica por 2 cada 48 a 72 horas. Un valor normal, perdón, un embarazo normal, el valor nominal de gonadotrofina colónica debe duplicarse entre las 48 a 72 horas. Cualquier elevación anómala, muy baja, deficiente, no duplicó, o un estacionamiento del valor o descenso, te está diciendo que ese embarazo no está yendo bien. Dicho esto, ahora viene el análisis. Gonadotrofina de 2500. ¿Debe o no debe verse embarazo? Debe verse. Intraútero. No lo hay. Te dicen es de 8 milímetros. ¿Qué debes pensar? El embarazo está fuera del útero potencialmente.
O, profe, de repente era un aborto y era un embarazo y ya lo expulsó. Y como usted dice, la gonotrofina crónica ahora está en 2.500 y pasado mañana está en 1.500. Podría ser mi joven Padawan, podría ser. Vamos a ver qué nos dice el lado oscuro de la fuerza o el lado de la fuerza. Entonces, correlacionamos con eso, ¿ah? Correlacionaríamos con eso también, ¿ah? Es un análisis entra. Pero lo cierto es, lo contundente es, lo primero que le mencionaba, un valor de gonotrofina crónica por encima de 1.500, de 1.000, ya debería haber actividad cardíaca. En el 60-70% de los casos, y acá me faltaba poner esto, y por encima de 1.500, en más del 95% de los casos. Me faltaba hacer la adenda. Con 1.000 ya debes ver ya en más del 70% de los casos. Con 1.500 ya en el 96% de las veces ya tiene que ver, infalible. Entonces, si tiene 2.500 y no ve nada, posiblemente hay un embarazo en desarrollo. Pero acá viene la discusión. Pero doctor, usted no mencionaba de que para que la definición de un embarazo ectópico no es, además de retraso menstrual, más anexial y ecografía que encuentre más anexial. Ah, pero si es un embarazo ectópico pequeño, probablemente no lo está palpando, no lo está reconociendo bien. O puede ser que el ectópico esté en otra área, fuera de lo que es la trompa, que sea minúsculo, vaya a ocurrir el aborto tubario. Puede ser. Entonces, ¿debería pensar en un embarazo ectópico? Debería pensar en un embarazo ectópico. Ahora, ¿en cuál hago la disquisición? Si es complicado o no complicado. ¿Qué es lo que te decían al comienzo? Funciones vitales normales, hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente estable, no puede ser un embarazo ectópico complicado. No podría ser. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente análisis. Amenaza de aborto. Es cierto, la amenaza de aborto debería haber dolor, cólico, sangrado, pero para que sea contundente, a 2.500 debería decirte y hay actividad o hay embrión. Se contradice con el solo hecho de que ponga 2.500 y no hay nada en útero, por lo que la amenaza de aborto no podría ser. El aborto completo. ¿Qué es lo que dice la definición de aborto completo? La expulsión total del producto de la concepción. Doctor, el endometrio es menor de 12 milímetros. Usted lo dijo hace un rato, doctor. Podría ser, pero acá hay una observación. Cervix blando y orificio externo cerrado. ¿Cómo podría ser un aborto completo si está el orificio cerrado? Y más aún que te digan, no está sangrando. Por lo que hay una contradicción para aborto completo. Doctor, ¿podría ser retención de restos post-aborto? A ver, si estamos hablando de retención, por definición tiene que haber contenido intraútero. Es cierto, después de un aborto, si se produjo un aborto y tenía una gonotrofina colónica de 6.000, 8.000 por decir, de repente le hacen la ecografía a los 5 o 6 días y le encuentra 2.500. Está bien, ¿no? Pero ¿qué tendría que haber para definición de retención? Que haya un endometrio ocupado y en este caso tiene 8 milímetros, lo que es una contradicción. Entonces no podría ser retención de restos post-aborto. Así que lo que mejor encuadre y va muy bien, embarazo ectópico no complicado. Siguiente pregunta. La gonotrofina coriónica, generalmente un aborto completo, remite a las 2 semanas post-aborto. Generalmente a las 2 semanas post-aborto, sus valores son ínfimos y ya no lo tabulas. Algunas publicaciones hablan de hasta el mes. Para nosotros 2 semanas es un límite taxativo incluso, porque puede ocurrir eso, ¿no? Dama que viene preocupada, uy, le contaré un montón de historias. El dato clínico más frecuente en pacientes con un embarazo ectópico es, al embarazo ectópico se le relaciona con la triada, así como la triada de Wilcox, la triada de... Hay una triadita para aborto incompleto, perdón, para el ectópico. Esa triada dice, retraso menstrual, masa anexial, retraso, masa anexial y dolor anexial.
Eso dice la triadita del ectópico, así, general, ¿no? Pero acá estamos hablando de una triada que puede ser quebrada, lamentablemente, cuando una dama subestima su diagnóstico, ¿no? Como les decía ayer, algunas damas dicen, yo sufro de ovario poliquístico y como no tengo eso, no me cuido. ¿Y cuánto fue tu última regla? Hace 2 meses. Pero ya se mueve. Ya caray, ya te quebró toda forma de visualización, ¿no? Lo escuchamos hasta en la farándula, ¿no? Salió en la televisión. Soy irregular, por eso me embaracé y no sabía de quién era. Puede pasar esas cosas. ¿Pueden creerlo? Entonces, a lo que voy es, los datos de un, de un aborto o de una amenaza de aborto pueden subestimarse en muchas damas, ¿no? Y subestimar y retrasar la evaluación médica, ¿no? Retrasar la evaluación médica. En países como Estados Unidos, en Europa, una dama que está concientizada, ¿sí? Ustedes también como personal de salud ya están concientizados, no podríamos pensar lo mismo de sus pares que están en otras profesiones, en otras actividades. Si ustedes saben muy bien que si la regla no le viene en una semana, ya están angustiadas, ¿cierto? Peor si tienen actividad sexual. En otros grupos humanos no es así. Ah, ya me vendrá, soy irregular. Pero ustedes seguro que despierta una alerta. ¿Y eso qué significa? Que ustedes van a acudir tempranamente a ser evaluadas y ver si hay un embarazo o no. Pero en otros grupos no es así. Y cuando acuden ya tienen 3 meses, 4 meses de embarazo. Bueno, ¿a qué va esto? Que en el embarazo ectópico puede haber, es cierto, masa anexial, dolor abdominal, shock, anemia, fiebre y sangrado vaginal, según el momento en el cual se dé. Perdón, la fiebre no va. La fiebre no, la fiebre, que es un criterio que se ve asociado a infección, a sepsis, no va. Aunque unas publicaciones dicen febrícula, porque el embarazo ectópico puede producir un fenómeno inflamatorio. Sacamos la fiebre. Fiebre. Entonces tenemos el sangrado vaginal, que puede ser escaso o en manchas. Justamente por eso hemorragia en la primera mitad del embarazo. Segundo, la anemia. Bueno, la anemia lo vamos a ver en la condición más grave, pues, ¿no? El roto, el complicado. No es de frecuente, salvo que es una joven que está anemizada y se anemiza más. El shock. Seamos honestos, el shock no es lo más frecuente cuando viene ni a la emergencia ni a la consulta. El shock ya es una condición que se ve en gravedad, no es lo frecuente. Así que tenemos el sangrado vaginal y el dolor abdominal. De estos dos, por el cual se ve más frecuente un embarazo ectópico, se entiende en general, no complicado, es el dolor abdominal. Dolor abdominal. Gestación fallida. El término gestación fallida o anembrionada o retenida o frustra es una mejor definición. Lo que pasa es que nos podemos encontrar con estas preguntitas, ¿no? ¿Qué gestación anembrionada? Aquella gestación en la cual, si bien desarrolló saco gestacional, no hay embrión. No se formó ni embrión, mucho menos hay un feto. Malísimo esa gestación. ¿Qué es una gestación retenida? Un aborto retenido. Aquella gestación en la cual se desarrolla un embrión, pero en el proceso, en los siguientes días, terminó de involucionar, dejó de tener actividad. Cromosomopatía, malformación, problema placentario, TORCH, pero dejó de tener actividad. No evolutiva. También llamada retenida, ¿no? Aborto diferido, retenido, ¿sí? ¿Qué más, qué más, qué más? Otra definición, frustro. Pero al frustro le ponen un nombre bien guachafoso, perdón. Si es 8 semanas de reconocido huevo güero, y la verdad que yo ni manejo esos términos ya. Soy la especialidad, pero no nos sirve de nada. Nosotros empleamos ese término, gestación fallida. Todos esos embarazos que no han progresado adecuadamente, con o sin embrión, se les conoce como gestación fallida. Así de simple. Esa es la definición que ahora contemplamos, más que hablar de huevo güero, frustro y no sé qué tantas cositas más que solo nos confunden. Pero aquí hay un detalle importantísimo. Me hicieron una pregunta acerca de que está circulando, hay una pregunta que dice si tiene 20 milímetros de saco gestacional, ¿cómo lo catalogo? ¿Que está bien o está mal? Aquí vamos a aclararnos eso. Aquí aclaramos eso. Cuando tienes una gestación inicial y tú quieres determinar si es una gestación que va a ir bien o está yendo mal,
hay datos importantísimos en la ecografía con un gran valor diagnóstico ya temprano. Dice, si tú ves el embrión en la ecografía transvaginal, el embrión, y mides su longitud coronilla-nalga, toda la extensión, y es mayor o igual a 7 milímetros, ya tiene que haber actividad cardíaca. Si no lo hay, gestación fallida. Y te lo pongo en rojito. Gestación fallida. Ya fue. No todo, pero puede ser un día, 2 días. No, ya. La estadística dice que está por encima del 98%. No va a haber, ya está fallando eso. Es un criterio para decirle al paciente y a su entorno, esto está mal. O que el diámetro medio del saco gestacional, es decir, el saquito, lo medimos en 3 ejes. Antero-posterior, sagital y transverso. Colocamos el traductor vaginal, enfocamos el saco y medimos las dos medidas más grandes. Luego giramos 90 grados el traductor y nos da la medida, otra medida de amplitud que la medimos. Esas 3 medidas, longitud, anteroposterior y transversa, se promedian aritméticamente. A eso se llama DMSG, diámetro medio del saco gestacional. Es la media aritmética de la longitud, del anteroposterior, del transverso, del saco gestacional, todo eso entre 3. Si ese DMSG es mayor o igual a 25, ya tiene que haber un embrión ahí, visible. Ya tiene que haber embrión. Entonces, si el DMSG no encuentra nada, me salió en 32 y no ve ningún embrión, esa gestación es fallida. ¿Les quedó clarísimo, chicos? Muy bien. Estas definiciones están vigentes del año 2000. La versión de esta salió en el 2012, hubo un update en el 2017 y 2022 sigue tan cual vigente a la fecha. Dice 2017, ¿no? Le digo eso porque la pregunta que han hecho está un poco antes de esa edad, de ese tiempo. Entonces puede haber interpretaciones anómalas. Sin embargo, cuando una gestante, una joven viene con una primera ecografía y dice, me han hecho esta primera ecografía y solo ven el saquito y la vesícula vitelina, que es la primera parte del embrión que aparece. ¿Cuánto tengo que esperar para saber si está yendo bien o está yendo mal? Entonces dice, si tiene una ecografía que delata que no hay embrión, ¿sí? No hay embrión, y se le hace una ecografía transvaginal sin vesícula vitelina, ¿sí? Tendrá que pasar 2 semanas. Ausencia de embrión con longitud colonia nalga mayor o igual a 2 semanas, luego de una ecografía transvaginal, saco gestacional sin vesícula vitelina, te está diciendo que el embarazo es fallido. A ver, te lo explico en buen romance. Le haces una primera ecografía y solo ves el saco vacío y es menos de 25 milímetros, 20, 14, 10, 8 milímetros. Entonces dice, esperas 2 semanas y en 2 semanas, si no ves embrión, no ves vesícula vitelina, es una gestación fallida. ¿Sí? O no hay embrión, sí, por ecografía y ha pasado ya 11 días o más, luego que ha visto un saco gestacional, pero ya vieron vesícula vitelina. Aquí el punto está. Acuérdate que la vesícula vitelina es el primer esbozo del embrión que aparece. Si en la ecografía, en la primera ecografía, no te ven vesícula vitelina, solo está el saco vacío, sin vesícula vitelina, tendrás que dejar pasar por lo menos 2 semanas para decir si está bien o está mal. 2 semanas después le repite la ecografía y siguen las mismas andanzas, gestación fallida. O tiene una ecografía, se ve la vesícula vitelina solita y solo le pides 11 días que espere. En 11 días una nueva ecografía, ya tiene que haber embrión. Ya tiene que haber un producto visible. ¿Me entendieron? Esta parte un poquito capciosa. Yo quería que sea clarito y salió medio capcioso. Muy bien. Sí. Depende. No hay una norma general. Digo, no hay una norma general allá porque es menor 12 semanas, misoprostol o ameo. Vamos a tratar de aclarar eso con algunos casitos. Vamos a tratar de aclarar.
De los siguientes hallazgos al examen pélvico, ¿cuáles se asocian más frecuentemente a embarazo ectópico? Una pregunta de hace 20 años atrás. ¿El útero aumenta de tamaño? No. ¿Aumenta de consistencia? El evento del embarazo, en la activación de la gonotrofina coriónica, la presencia de gonotrofina coriónica del cuerpo lúteo, ¿sí? La actividad hormonal, con o sin contenido dentro del útero, sigue siendo estimulado. Por eso dicen, esto es más fino, que en un embarazo ectópico podemos encontrar un pseudosaco gestacional. El útero es desidualizado por la acción de la gonotrofina coriónica y la progesterona, sin haber necesariamente contenido dentro del útero. Bueno, y el útero en la gestación se reblandece. Así que esto no es cierto. Fuera. Dolor a la movilidad del cuello uterino, sí lo podemos encontrar, sobre todo en el embarazo ectópico que ya está yendo a puertas de complicarse. Esto sí hay. Fondo de saco normal. Fondo de saco normal. Podría darse el fondo de saco normal. El tema es cuando se rompe el saco gestacional, perdón, se rompe la trompa, 90% ectópico es en la trompa, y hay líquido libre en ese fondo de saco Douglas y genera un dolor espantoso. Así que esto se ve, pero son en las complicaciones más severas. Hipersensibilidad a la palpación del anexo, no solo hipersensibilidad, sino que podríamos encontrar masa anexial, tumoración anexial. Entonces, dolor a la movilidad del cuello y tumoración anexial. Tenemos 2, 4, ya, hipersensibilidad. Sería entonces 2, 4 y 5 lo más razonable. El 3 nos saca un poco de quicio, ¿no? Porque el fondo de saco Douglas sí está ocupado, pero en el embarazo ectópico roto. De hecho, el fondo de saco Douglas es abordable antes de la época de la ecografía o en aquellos lugares donde no encuentran con ecógrafo y quieren saber si es un ectópico roto, el examen que se hacía era la culdocentesis. La culdocentesis consistía en colocar un espéculo en vagina, con una pinza tirabala se tomaba el útero, el cuello uterino se levantaba, se trataba de reconocer el fondo del saco posterior, ¿sí? El fornix posterior, y con una jeringa, con una aguja de buen calibre 18, se punzaba y se aspiraba. Si nosotros al aspirar salía con facilidad sangre, y decían eso, sangre en borra de vino, parecía vino, cachina, disculpe la comparación, y tú aspirabas 20, 30 centímetros cúbicos, aspirabas con facilidad, lo ponías a un lado y la sangre no coagulaba, hay sangre en cavidad peritoneal, es un ectópico. ¿Qué patología puede producir rotura y hemorragia? Ectópico, no hay pierde. ¿Hay otra? Sí, sí hay, cuerpo lúteo hemorrágico. Un cuerpo lúteo hemorrágico también puede haber culdocentesis positiva. Hoy por hoy la culdocentesis ha sido superada de lejos por la ecografía transvaginal y claro, tener una prueba de embarazo. ¿Cuál es la localización del embarazo ectópico que si no es diagnosticado se suele romper de las 8 a 16 semanas de amenorrea? Pregunta bien venenosa el que hizo esto, porque aquí ya no solo iba la ubicación, todos me decían, doctor, el lugar más frecuente de embarazo ectópico, está una preguntita, ¿no? Es la trompa uterina, el 95-98% de los ectópicos ocurren en la trompa. Ahora la trompa tiene porciones. Donde nace la trompa es el intersticio o cuerno. Luego está la porción ausada larga, que es el istmo, y la porción ampular con las fimbrias. Los ectópicos son más frecuentes en la trompa, sobre todo en el ámpula, 70%. Fue tema de una pregunta, no sé si fue en examen ENAM. Pero acá la pregunta es, venenosa digo, ¿dónde se suele romper a las 8-16 semanas? Aquí sí se rayaron porque esta pregunta así nomás no está en los libros. Esta sí fue mata gente. La respuesta es en el intersticio o cuerno. Ahora te voy a explicar. Todavía hay relatividad con esto.
Esta es la porción en la cual la trompa uterina nace. Doctor, pero está en el útero. Este tipo de embarazo ectópico ocurre ya en la trompa, no está en la cavidad endometrial, está en la luz de la trompa. Y un detalle importantísimo, este ectópico puede ser confundido con un embarazo intraútero. ¿Cómo lo puede diferenciar el que hace la ecografía? El imaginólogo. A veces imagina demasiado. Entonces, el imaginólogo, mis colegas los ecografistas. Entonces, el embarazo se está desarrollando en la luz, aparentemente en el útero, pero te va a ayudar a diferenciar el espesor del miometrio. En un embarazo intersticial, el miometrio es delgadísimo. Y eso ya es una alerta. Un detalle importantísimo del embarazo intersticial o cornual. Es uno de los menos frecuentes. Será pues menos del 5% de todas las trompas. Pero tiene esta particularidad. El intersticio o cuerno es una zona de tejidos laxo. O sea, está bien, es miometrio, pero tiene una gran laxitud. Aquí el embarazo ectópico puede llegar, como dice la pregunta, 16 semanas, 22 semanas. Puede llegar hasta las 22 semanas en tamaño. Y lo más llamativo es que no duele. Y cuando se revienta, entenderán que se revienta toda la porción superior del útero. Y estas complicaciones terminan en hemihisterectomías, histerectomías subtotales. Por la gran vascularidad en esa zona de la arteria uterina ascendente y la ovárica tubaria, prácticamente el útero está perdido. El otro es el istmo, es la porción más delgada. Aquí el embarazo ectópico se rompe entre las 4 a 6 semanas. En el ámpula puede llegar hasta las 12 semanas de gestación. Se rompe generalmente entre las semanas 6 a las 10 de embarazo, junto con el infundíbulo. Entonces, la naturaleza de cuántas semanas puede llegar un ectópico depende de la capacidad de que ese tejido pueda soportarlo, o mejor dicho, estirarse y permitir que crezca sin que se rompa. Muy bien. Entonces, 8 a 16 semanas, yo diría hasta 22 semanas, él es el embarazo ectópico intersticial o cornual, de los más fregados. Seguimos avanzando, porque yo creo en ti. Ya. Paciente de 22 años de edad, joven. Esas preguntas de caso siempre son preguntas que nos invitan a reflexionar. Pensamos en todo. A veces en el examen algunos dicen, paso esa pregunta de caso porque la ves larga y te va a quitar tiempo. Créeme que muchas son fáciles. Hay instituciones que ya todas sus preguntas son casos clínicos, porque lo que tratan de ver es una respuesta se asocia a la otra. Va. 22 años, joven en edad fértil, ingresa a emergencia por pérdida de conciencia. ¿Qué es la pérdida de conciencia? Potencialmente una lipotimia, un trastorno hemodinámico. Y te lo resaltan. PA 7040. En urgencias, en emergencia, los intensivistas le tienen pánico a este valor. Toda presión arterial media por debajo de 70 es sinónimo de shock. Toda presión arterial media que esté por debajo de 70, lo primero que debe pensar los intensivistas, los emergencistas, los internistas, nosotros los ginecópatas pensamos en que alguien está en shock. No me pregunte cómo es la presión arterial media, que es la suma de la sistólica más 2 veces la diastólica, entre 3. Entonces es un concepto clave de entrada. Entonces, esta paciente está chocada. Con PAN 70-40 está en shock. Frecuencia cardíaca en 100, te está diciendo que está en taquicardia. Chispas propio del evento de la hemorragia y va a entrar en cualquier momento en fibrilación auricular, ¿no? ¿Qué más? Pálida, abdomen doloroso, rebote dudoso. Con esto sí te sientan ahí.
Rebote dudoso, como que puede ser o no puede ser. De repente no es tan evidente porque hasta que se desmaya la pobre. Pero hay un rebote, como quiera que sea dudoso. Tacto vaginal, cervix ligeramente blando, móvil, ¿ya? Doloroso. Eso no produce el aborto. Útero y anexo difícil precisar por dolor. Muchas veces cuando hacemos la palpación vaginal, el tacto vaginal de anexos es bien difícil porque el abdomen es peritoneal por donde lo palpes. La ecografía travaginal, líquido en fondo de saco en regular cantidad. ¿Qué te está diciendo? Oye, pero he dicho que está con retraso menstrual. Ahí en alguna parte dice retraso menstrual, dice amenorrea. La pregunta es bien abierta en ese contexto. Así que vamos a tener que enfrentarnos a esa circunstancia. Bueno, ¿qué patologías podrían producir semejante condición hemodinámica con un abdomen agudo? ¿Sí? Una hemorragia. Doctor, un shock neurogénico también lleva, por dolor puede bajar la presión y la frecuencia cardíaca. Sí, podría ser. Pero vamos a por frecuencias, lo que más se ve. Esto es un trastorno hemodinámico, definitivamente. ¿Y a qué estaría relacionado? A hemorragia. ¿Qué patologías cursan con hemorragia en una mujer en edad fértil? Los embarazos, un trastorno de la menstruación, ¿sí? O una masa anexial, un cuerpo lúteo hemorrágico, un folículo hemorrágico. Pero acá hay datos relevantes. Útero doloroso y anexo difícil de palpar. Algo está pasando ahí. Así que vamos a tener que recurrir, en algunas preguntas hacemos eso, al descarte. Vamos al descarte, así como vamos al bar. Apendicitis. No, los apendicitis no van con cuadros, que me disculpen los cirujanos, pero no van con cuadros de hemodinámicos. Siempre la dicotomía del ginecópata con el cirujano. Nos llevamos bronca, dice. Acá no, allá en el hospital sí. Apendicitis sale de cuadro. Correcto. Luego tengo ectópico, obstrucción, enfermedad inflamatoria pélvica y aborto incompleto. De entrada, quienes van con hemorragia son el ectópico y el aborto incompleto. La enfermedad inflamatoria pélvica, doctor, es un absceso tubo ovárico, por esta chocada, está sepsis. Sí, además también hay abdomen doloroso, abdomen anexial, sí, pero no va con esto de líquido libre. Doctor, sí, hay pus, absceso. Ya pues, no te pases, mi malo ese show. Entonces, acá vienen detalles importantísimos. La hipotensión es un indicativo de shock, generalmente potencialmente hemorrágico. Además, para hablar de una enfermedad pélvica inflamatoria que esté en un absceso tubo ovárico, en una EPI, una sepsis severa, tendría que haber otros datos más relevantes. Dolor o dispareunia, ¿sí? Te tienen que dar un datito más. Entonces, enfermedad inflamatoria pélvica podría ir, pero va lejitos. Más lejos está apendicitis. Obstrucción abdominal. La subobstrucción, la suboclusión puede generar un trastorno hidroelectrolítico, puede ser fatal, pero no va con líquido libre, no va con útero con anexos dolorosos. Se aleja. Ahora viene mi análisis entre ectópico y el aborto incompleto. El incompleto no va con líquido libre. Además, para que me digan que es un incompleto, le faltaría ahí orificios entreabiertos o abiertos. O hay expulsión de coágulo sangrado que no lo dice. En cambio, en el ectópico, el sangrado está viendo, pero el sangrado se está yendo a la cavidad abdominal. Así que por peso y en atribución a los datos de la pregunta, quisquillosa esta, sería un embarazo ectópico complicado. Esta pregunta sí saca el ancho porque te manda a pensar, ¿no? Te manda a pensar. Todos los datos que están ahí dados te sirven al final para hacer el descarte.
Siguiente. Mujer de 35 años es llevada de emergencia por sangrado vaginal profuso. Sangrado vaginal profuso. ¿Será una dismenorrea, metrorragia, miomatosis o un aborto, una amenaza de aborto? ¿Qué será? Hace 12 horas, es reciente. Examen soporosa, chispas, pálida y frialdad de extremidades. ¿Eso qué significa? Descompensación hemodinámica. Está contra una descompensación hemodinámica. ¿Y por qué la descompensación hemodinámica? La hemorragia, pues. La hemorragia la está afectando. La PA 9060, doctor, usted habló de la PAM, no parece chocada. A ver, sácale la PAM. 90 más 120, 210. 210 entre 3, 70. No, doctor, no está chocada. Por un puntito, no. Bueno, tu presión arterial media está bordeando la descompensación. Frecuencia cardíaca 110, taquicárdica. Y la ECOFAS. ¿Alguien me puede decir qué es la ECOFAS? La ECOFAS es una forma de ecografía, disculpen así, de guerra, que se hace en las emergencias. La ECOFAS consiste en la valoración ecográfica abdominal si hay o no líquido libre en relación a hemoperitoneo. Antes la ecografía de la ECOFAS estaba solo relegada para el imaginólogo y algún personal muy entrenado. Ahora la ECOFAS forma parte de la formación del intensivista, del que hace shock trauma, del que hace emergencias, ¿sí? Y cualquier médico que quiera seguir el curso de cómo hacer la ECOFAS. Entonces la ECOFAS acuden con el ecógrafo portátil, un traductor convexo, miden espacio de Morrison, miden espacio abdominal, miden en varios cuadrantes. Hacen una sumatoria y si ven líquido libre pueden concluir que hay un hemoperitoneo. Es una ecografía muy útil de guerra para orientar si hay o no una hemorragia intraabdominal. Bien, ¿cuál es embarazo ectópico roto? Tanto floro, bueno, embarazo ectópico roto. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento inicial? Llevarlo a un hospital. No está, ¿no? No está el hospital. ¿Cuál dice? ¿Qué más? ABC, doctor. Vía aérea, BRI, respiración, C-circulation, no hay nada de eso. Uy. Te ponen corticoides, cristaloides, norepinefrina. Ah, ya. El sentido de la operación va en otro aspecto. No te están preguntando lo lógico que es el ABC. No, 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 no. Está en otro contexto. Te están poniendo ya la D, ¿no? ABCD, drugs. ¿Qué medicamentos, no? Y una de las primeras acciones, dice, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Si vas a pasarle un inotrópico, un vasoactivo, ¿qué tienes que hacerte? Abrirle una vía. Vía, pues, doctor. Sí, está bien, pone vía, pero ¿qué es lo que recurres? ¿Y qué es lo que más mata? Esta pregunta que está asociada al manejo del choque hemodinámico. ¿Qué es lo que más mata? La hipovolemia. Tienes que abrir vía e inmediatamente darle cristaloides, ¿no? Y a la par, tú vas valorando cómo va levantando la presión, la volemia, y crees conveniente si vas a dar vasoactivos o no. Entonces, sí, pues puede ser muy abierta, norepi, dobutamina, cristaloides. Eso fue en el 2022. Hoy, 2025, las cosas están un poquito picantes, ¿ah? El tema es bien interesante cuando hablamos. Yo no soy intensivista ni soy especialista en shock trauma, pero mi trabajo está relacionado o se mezcla muchas veces con lo que ellos hacen. Y llamo a ellos, ¿no? Los llamo a ellos para cuando las cosas estamos en clase 4 de choque hipovolémico. ¿Ustedes sabían que para manejar el choque hipovolémico clase 2, 3, 3, 4 en adelante, 2 en adelante ya hay que usar sangre? No, doctor, pero sangre es caro. Además, usted está hablando a cada rato de que la hipovolemia es lo que más mata. Cierto, la hipovolemia es lo que más mata. Por eso la idea es levantar volumen. Pero hay que tener las siguientes consideraciones cuando uno levanta volumen. Tú tienes que buscar un medio que expanda en sangre y que tenga la misma osmolaridad. Y clásicamente el mejor medio ha sido cloruro de sodio al 9 por mil. Tiene 280 miliosmoles, casi semejante a la osmolaridad de la sangre. ¿Sí? Tú tienes que pasarle, no recurres al cristaloide. Pero hay un detalle importantísimo. Si tú le vas a pasar 2, 3, 4 frascos de manera agresiva,
¿Qué es lo que mata o en el proceso de la hemorragia le está descompensando a la paciente? La hipoxia acidosis. ¿Por qué razón? Porque tiene pocos glóbulos rojos que están en el torrente sanguíneo y por ende le están despachando poco oxígeno y lo que tiene se está llenando de CO2. Ahí tienes que tener dos proteínas, ¿no? En sangre. La hemoglobina, que lleva el oxígeno, y la carboxihemoglobina, que trae el CO2. ¿Sí? Entonces, si tú le vas a dar cristaloides, 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 los pocos glóbulos rojos que ahí tiene se van a diluir en el cristaloide que le vas a administrar. Vas a diluir. Vas a levantar volumen, correcto, vas a levantar la presión arterial, pero el fenómeno de la hemodilución agrava el intercambio celular y sigue habiendo hipoxia acidosis en tejidos. Ya no él no estará, le falta y no, pero sí los tejidos se están resintiendo y le va a pasar la factura, porque se va a cargar de CO2, se va a cargar de ácido láctico y se va a complicar la vida. Punto para dar sangre. Dos, cuando tú pasas cristaloides, ¿a qué temperatura lo estás pasando? Tal cual lo traes de tu caja o stock de farmacia o tu caja de clave roja o como está guardado en farmacia. ¿Qué temperatura es? Temperatura ambiente. ¿Sí? Temperatura ambiental. 28, 26 grados, ¿no? Una noche, pero no lo traes a 28 grados. Generalmente está a 16 grados. Fresquito, ¿no? Entonces, si tú pasas un cristaloide para levantar volemia a 16 grados, a 18 grados, acuérdate que la sangre tiene que, para que pueda intercambiar, tiene que tener una adecuada temperatura para que pueda soltar oxígeno y secuestrar CO2. Si tú le bajas la temperatura a la sangre, vas a fomentar hipoxia, el lentecimiento en el intercambio y la activación de Heisenberg. Entonces, no puedes dar cristaloides a temperatura ambiental. Tienes que calentar el cristaloide. Nuevo concepto, del 2020, 2015 está eso ya difundido. Ahora existen calentadores de infusión. Tercero, es importante en la sangre tener tampones, buffers, para mediar. Si no es tupper de bicarbonato, tampones de bicarbonato, citrato, que son importantísimos. ¿El cristaloide lo tiene? No. Encima que está frío, no tiene eso. Y encima, cuando tú pasas el aumentas el volumen, al cabo de unas 2, 3 horas de haberle dado 3 frascos de cristaloide en su sangre, este líquido, por la presión hidrostática, va a fugar de la sangre y se va a ir al extravascular. Dejó de cumplir su función. Lo va a edematizar. Le va a llevar edema agudo de pulmón, le va a llevar a Nasarca, la va a descompensar. Y si le has puesto oxitocina, 30 unidades, exacerbas aún más la noxa. Te complicó la hemorragia. Entonces, se aconseja que cuando pones estas soluciones, tiene que tener tampones o buffer para sopesar eso. Y lamentablemente, esto no es barato. Esa tecnología ya está disponible. Es uno de los más simples y usuales, es el famoso lactato de Ringer. Pero también tenemos solución de Harman. Y ahora hay soluciones tamponadas, equilibradas, muy buenas. Muy buenas. El detalle está que no está disponible en todos los establecimientos de salud. Mira cuántas cosas se ha cambiado en el tiempo, ¿ah? Estamos hablando de temperatura, estamos hablando de soluciones, estamos hablando de buffer. Por eso, hoy por hoy, en la hemorragia, sobre todo en particular lo que yo abogo, que es la hemorragia postparto, lo que se aboga es que a la par de que está dándose ya la hemorragia, que están dando cristaloides, debe darle sangre cuanto antes. El tema de darle sangre es que no es un recurso que esté disponible siempre en un hospital. Maternidad Lima es un hospital eminentemente obstétrico. Tiene sangre para uso obstétrico. Pero en mi hospital, el glorioso y temido Bravo Chico, cuando llega una noche de guardia de un sábado, y llega 2 baleados, llega un atropellado, ahí se van 10, 15, 20 paquetes de sangre, y si yo pido para mi gestante, para mi puérpera, chispas, también entre la pelea. Entonces, esas situaciones se dan.
y no siempre va a disponer de la sangre. Y muchos piensan que el problema se soluciona solo dando glóbulos rojos lavados. También tienes que darles plaquetas, tienes que darle factores de coagulación, crioprecipitado, tienes que darle plasma fresco congelado. El indicar reponer sangre es todo una ciencia y arte. Muy bien, vale la pena un poquito explicar esto, un poquito de actualización también de lo que está viendo en este campo de lo que es el manejo hemodinámico frente a un shock, ¿no? Shock hemorrágico. Hay muchos cambios llamativos. Mientras tanto, ¿cómo vamos manejando? A la antigua, pone su cristaloide tal como está en la farmacia. No debería ser así. Bien, preguntas. Mujer de 24 años de edad con amenorrea de 8 semanas. Primera mitad del embarazo, 8 semanas. Traída de emergencia por dolor abdominal súbito, de un momento a otro. Intenso y sensación de desvanecimiento. Eso es descompensación hemodinámica. Antecedente de ovario poliquístico y tratamiento por EPI hace un año. Eso sí está preocupante. Enfermedad pélvica inflamatoria. Es un factor de riesgo importantísimo para infertilidad, obstrucción de las trompas, ectópico. Enfermedad pélvica inflamatoria es un factor de riesgo para, ¿no? Obstrucción de las trompas, ectópico y, claro, infertilidad y dolor pélvico crónico. Ovario poliquístico para infertilidad. Examen, frecuencia cardíaca 102, taquicárdica. Temperatura se mantiene. Frecuencia respiratoria 24, elevada. PAN 80 más 100, 180, 73, 60, está chocada. Está chocada, la PAN está chocada. Pálida, sensorio no comprometido, todavía está despierta, ay, me voy a morir, te dice todavía. Está mala. Abdomen Bloomberg positivo, es un abdomen agudo quirúrgico. Útero de 7 centímetros, cuello cerrado con escaso sangrado rojizo por orificio cervical externo. Escaso sangrado. Hacia afuera, pero hacia adentro puede ser 2 litros, 3 litros. Una vez entramos en un ectópico y había cerca de 2, 3 litros en la cavidad abdominal. Pobre mujer, ¿cómo había soportado? Y le pasamos como 10 paquetes globulares. Dolor a la palpación de anexos, hemoglobina de 9. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Retraso menstrual, abdomen peritoneal, palpación en los anexos, triada que cumple, ¿no? Este es un ectópico, así de entrada. Y potencialmente, no, yo diría un ectópico roto complicado. Entonces ponemos en mi primera posibilidad de embarazo ectópico. Doctor, ¿por qué no un aborto séptico? Porque para el tema de aborto séptico, sí, nos podemos agarrar de la EPI, nos podemos agarrar de la hipotensión, nos podemos agarrar del abdomen agudo, ¿sí? Pero un detalle importantísimo, ¿cómo explico el 9 de hemoglobina? Hay un grado de anemia, eso significa pérdida de hemorragia. Así que el aborto séptico queda ahí, en líneas punteadas, no es mi primera opción. Doctor, torsión de quiste ovárico. Sí, pero ¿cómo justificas el dato del retraso menstrual? No, pero ovario poliquístico. A ver, en ginecología te explicaron de que el ovario poliquístico es un ovario con alguna masa. No, el ovario poliquístico viene a ser la imagen ecográfica de un ovario que tiene más de 12 folículos de 4 a 12 milímetros de diámetro, ¿sí? Pero no es porque sea un quiste enorme. Así que no va por ahí. Doctor, aborto espontáneo, sangrado rojo escaso, pero con cuello cerrado. Pero ¿dónde tú sopesas el problema del abdomen peritoneal? Entre aborto espontáneo y ectópico, ¿cómo justificas el abdomen peritoneal? Eso es embarazo ectópico. Y yo diría roto. Esta pregunta bien quisquillosa que hicieron el año pasado mandó a revisar qué hay de nuevo con respecto a las indicaciones o contraindicaciones para la metotrexate. Mujer de 25 años de edad con antecedentes de salpingectomía derecha. Salpingectomía significa extirpación de la trompa uterina. Le extirparon la trompa. Le extirparon la trompa uterina derecha. Entonces, atendida nuevamente por 9 episodios de embarazo ectópico, chispas. Y eso está descrito. Factor de riesgo para embarazo ectópico, haber tenido un embarazo ectópico previamente. Y se inicia tratamiento médico con metotrexate. ¿Qué condición disminuye el éxito del tratamiento? Bueno, para que pueda ser exitoso el tratamiento de embarazo ectópico, tiene que darse las siguientes condiciones.
que el nivel de gonadotrofina coriónica esté por debajo de 5.000. 4.500 para algunos autores como Pizarca. Esto está bien. Que el saco gestacional sea menor a 4 centímetros. Eso está bien. El deseo de fertilidad futura. O sea, doctor, manejo médico, no me extirpe mi trompa. Busque una opción para que pueda ser al menos recuperable. Está bien. Pero importantísimo también que el saco gestacional contenga un embrión sin actividad cardíaca, porque cuando tiene actividad cardíaca o está vivo, la posibilidad de éxito no solo disminuye, se aleja bastante. Clave A. Y aquí te pongo las contraindicaciones justamente para el manejo de metotrexate. El metotrexate es para manejo médico, conservador. Se entiende que es para una paciente con abdomen no agudo. Si es un abdomen agudo quirúrgico, esa es la paratomía. Olvídate del metotrexate. No es para esos casos. Es para un manejo conservador. Abdomen agudo quirúrgico por embarazo ectópico. Eso es la parotomía o la laparoscopía diagnóstica terapéutica. Si no es doloroso, si no hay líquido libre, si el saco gestacional es pequeño, si la gonotrofina crónica es menos de 5.000, podríamos todavía apelar al manejo médico. Así que no va para inestabilidad hemodinámica, ni para anemia, ni leucopenia, ni trombocitopenia. Si tiene dolor pélvico inexplicable y que puede ser un ectópico roto, no va. Falla renal, falla hepática, pulmonar, no va. Úlcera péptica activa, no va. Embarazo intrauterino coexistente, no va. Lactancia materna, no va. Actividad cardíaca embrionaria, como en este caso, no va. Una beta por encima de 5.000, no va. O un saco gestacional mayor de 4 centímetros, no va. Todo eso contraindica para el embarazo ectópico. Manejo médico. Bien, siguiente grupito. La enfermedad molar. El tercer grupo de hemorragia de la primera mitad del embarazo tiene que ver con la enfermedad trofolástica gestacional. Este es un grupo, por cierto, amplio y agrupa dos condiciones importantísimas. La primera es la enfermedad molar y la segunda, que sí es maligna, que es la neoplasia trofolástica gestacional. La enfermedad molar es definitivamente benigno. Es lo benigno. Representa el 90% y esto el 10%. Esto es maligno. Esto puede hacer metástasis. Entonces, en la enfermedad trofolástica gestacional, el grupo felizmente más frecuente es la enfermedad molar, el 90%. De esto tenemos lo siguiente. La mola hidatiforme completa y la mola hidatiforme imparcial, siendo la primera el 80% y esta el 20%. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que podamos ver en mujeres que vienen por enfermedad trofolástica gestacional? Mola hidatiforme de forma completa. Es lo que más vemos. Lo menos frecuente, felizmente, pero preocupante, es la neoplasia. Esta sí se asocia a formas metastásicas o graves. Ahí tenemos la mola invasora,
la mole invasora, conocida como corioadenoma destruens. Tenemos el tumor acitoplacentario y el más grave de graves, que es el coriocarcinoma. La expresión más grave o cáncer de cánceres ginecológicos. El coriocarcinoma. Del coriocarcinoma han hecho preguntas en el pasado, ¿sí? Pocas preguntas, es el cáncer de cánceres, mientras que de la que más han preguntado es de la enfermedad molar, la enfermedad trofolástica, la moleatiforme clásica. Bien, entonces, la mola parcial, ¿qué tiene de particularidad? Hay un producto. En esta hay embrión y hay feto, embrión y feto. Y este es triploide. Triploide, o también llamado mosaicismo, mosaico. Este producto en la mola parcial es inviable. Solito, espontáneamente, se aborta antes de las 12 semanas y puede pasar como un aborto incompleto. Entonces, esta forma de embarazo molar parcial, que es el menos frecuente, ocurre porque un óvulo con su núcleo es fertilizado por dos espermatozoides. Así es. Esto de una fertilización con dos espermatozoides solo se ve en seres inferiores, ¿no? En los animales platelmintos, hematelmintos, ¿no? En esas condiciones se ven ese tipo de fertilizaciones anómalas. Bueno, la mola parcial es una rareza donde dos espermatozoides pasan la zona pelúcida y fertilizan al ovocito. Y se produce en efecto un embrión, pero es un embrión con patrón mosaico. Es cromosómicamente malo y no pasa del primer trimestre y solito se interrumpe la gestación. Como todo embarazo molar, va a haber un aumento de la masa trofolástica, en el caso de la parcial menos que la completa. Hay signos de toxemia, la toxemia es las náuseas, vómitos, presión arterial, pero menos intenso en comparación con la mola completa, que es el más frecuente. Entonces, es triploide. Es triploide. En la enfermedad trofolástica gestacional no se observa. Chicos, un detalle importantísimo en el embarazo molar. ¿Sí? El útero es llenado de placenta en cantidad tremenda. Y la gestante, de hecho, puede ser que tenga 10 semanas, pero su útero por altura uterina parece de 15, de 20. Es más mola, uno. Dos, en más del 95% de los casos hay hemorragia. Y uno de los rasgos característicos de la hemorragia es la hemorragia en forma de hidátides, de ubitas, vesículas. Debutan con hemorragia. Tercero, tienen náuseas y vómitos intensos. Los síntomas de embarazo están más que elevados. Cuarto, estas pacientes, y esto respalda la teoría de la placenta, ¿no? En la preeclampsia, al tener mayor masa placentaria, tienen mayor frecuencia de hipertensión preeclampsia. Y otro detalle importantísimo, que es bueno que lo sepan, es que la gonadotrofina coriónica está bien disparada, bien elevada. Y la gonadotrofina coriónica guarda similitud con la hormona estimulante de la tiroides y la T3 y T4. De hecho, una persona hipertiroidea puede hacer un cuadro semejante, pues no, de hiperemesis gravídica con náuseas y vómitos. Así que habría
un hipertiroidismo cruzado, más no un hipotiroidismo. Hipotiroidismo. La altura uterina mayor a la esperada. Hemorragia, sí. Preeclampsia se asocia. Náuseas y vómitos, sí. Síntomas más elevados en esta etapa. Malignizarse, no. Ambas son bajos. Bueno, no tienen, en sí no tienen riesgo de mayor. A ver. Un poquito ahí, no te van a hacer esa pregunta, pero vale la pena explicártelo. La enfermedad trofolástica, la forma benigna, es de las, justamente por su definición benigna, que menos riesgo de que pueda malignizarse. La malignización está en la persistencia del tejido después de haber sido evacuado. La malignización de la enfermedad molar está en relación a la presencia de tejido que queda y de nuevo se puede multiplicar. En esa razón está la malignidad de la enfermedad trofolástica. Ahora, si me preguntas porcentaje, es un porcentaje bajo, no tengo la cifra específica, pero sí, la proporción se va más cuando hay persistencia del tejido molar. Ahora, si es mola parcial o mola completa, creo que es mayor en la mola completa. Pero es ínfimo, es bajo. No creo que te hagan ese tipo de preguntas. Es muy quisquillosa. 13 semanas por última regla, que presenta de la quinta semana del embarazo. Náuseas y vómitos. Se detecta un ligero aumento de la presión arterial y proteinuria. Chispas, lo que estamos comentando, esa correlación con preeclampsia. El fondo uterino llega a nivel del ombligo para 13 semanas. Yo le decía en la anterior sesión, ¿hasta las cuántas semanas el útero es retropúbico? Hasta la semana 12. De la semana 13 en adelante ya comienza a crecer de a poquito. Un dato más. Semana 20-24 está llegando al ombligo. Y si te dicen que tiene 13 semanas y ya está al nivel del ombligo, con síntomas de preeclampsia, perdón, de náuseas y vómitos persistentes, el útero está relajado y no hay contracciones, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? Embarazo gemelar. ¡Nada! No estás listo, no está bien. Para que tenga embarazo gemelar tiene que decir claramente un saco gestacional con 2 embriones, 2 fetos. Embarazo ectópico. En ninguna parte hace correlación con el embarazo ectópico. Emesis gravídica, sí, doctor, náuseas y vómitos, pero ¿de dónde sacas el contexto de la altura uterina? Embarazo normal no es. Mola. Siguiente pregunta. Multigés de 10 semanas con sangrado vaginal y dolor abdominal. 10 semanas. 10 semanas. La altura uterina 18 centímetros. Desproporcionadamente elevado. Yo les decía en la fase 1, la altura uterina guarda relación con la edad gestacional cuando es menos de las 20 semanas. 8 semanas, un útero de anteverso de 8 centímetros. 10 semanas, un útero de 10 centímetros. 12 semanas, un útero de 12 centímetros. Guarda una relación semejante, ¿no? Bien, pero para 10 semanas que te digan 18 centímetros, ese útero definitivamente está grande. Orificio entreabierto. Ecografía con útero de vesículas con feto no viable. ¿Cuál es el diagnóstico? No hay pierde. Aborto retenido, ¿no? No, no es retenido. Anembrionado. No, no es anembrionado. Es una mola completa, parcial. Parcial, por lo que hemos comentado. Ahí mira para estas imágenes. Estas son las idénticas que se pierden. El útero aumentado de tamaño. Y esta es la imagen que es un signo cuasi patognomónico, también conocido como
panal de abeja o tormenta de nieve. Cuando lo ven por ecografía, casi sin equivocarse dicen, uy, chispas, esto es un embarazo molar. Mola parcial. Bueno, lo primero, las gráficas son solo para respaldar el hecho de una mola completa, ¿no? Una mola completa. Siguiente. 12 semanas de gestación. 12 semanas de gestación. Primer embarazo. Acude a emergencia por sangrado vaginal desde hace 5 horas. Sangrado vaginal desde hace 5 horas. Presión 120/70. No está chocada, pese a la hemorragia. Frecuencia cardíaca no está taquicárdica, ni chocada frente a la hemorragia. Estamos bien. Es una hemorragia que lo está tolerando. Frecuencia respiratoria 18, sin mayor trascendencia. Temperatura 37, sin mayor trascendencia. 18 centímetros, 12 semanas. Se desproporcionó. Y si somos un poquito críticos, el valor de gonotrofina colónica está notablemente elevado. Ecografía con útero con imagen en panal de abeja. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Por definición, y lo que les decía, útero, panal de abeja o tormenta de nieve, eso es aborto frustro. Nada. Mola hidatiforme. Y la última preguntita para irnos al intermedio. Paciente de 34 años de edad, antecedente de un aborto fetal hace 2 años. Cuando te dicen aborto fetal, te están diciendo que fue un aborto después de las 9 semanas. La definición feto, ¿sí? Es 9 semanas en adelante. Un aborto, digamos, avanzado anteriormente. Con diagnóstico actual de mola hidatiforme persistente. Chispas. Ahí para hacer mención de lo que su compañero me mencionaba, ¿no? Estos casos de mola persistente están asociados a malignidad. El tratamiento consiste en vaciamiento uterino y, justamente, al tener ya malignidad, terapia profiláctica con quimioterapia. Quimioterapia. Bueno, no es tan sencillo como lo plantean en la pregunta, porque para darle la quimioterapia, nosotros usamos factores de riesgo y una tabla de la OMS, tabla 2018, donde sopesamos valor nominal de la gonotrofina crónica, antecedentes de embarazo molar reciente en un plazo de tiempo, ¿sí? Altura uterina, descripción ecográfica y otros parámetros más para decidir si tiene un puntaje mayor o un valor, poliquimioterapia, se le da 2 o más quimioterápicos, y si es menor ese valor, monoquimioterapia. Pero en todos los casos de la entrada en los quimioterápicos es metrotexate. Siguiente pregunta. Durante la gestación, en el periodo de formación embrionaria, se suele dar lugar a la enfermedad trofoblástica gestacional. Correcto. Me hicieron una pregunta en el intermedio, y es bueno aclararlo, este es un concepto de fase 1. Una mola completa ocurre por la fusión, vamos a ponerlo acá, la mola hidatiforme completa ocurre por la fusión de un óvulo sin núcleo más un espermatozoide. Esto va a dar origen a solo trofoblasto, con edema difuso, hidrópico, que se multiplica. No tiene núcleo. Además, acá la carga genética es a expensas paterno. Aquí vamos a ver si no es diploide, pero todo el componente genético es eminentemente paterno. Moliatiforme completa. En la moliatiforme incompleta o parcial, aquí lo que ocurre es la fusión de un óvulo. Este sí tiene su núcleo, pero este se fusiona con 2 espermatozoides. Acá hay embrión.
embrión mosaico, triploide. Hay componente cromosómico paterno-materno, aunque más sopesa la parte paterna. Es una gestación condenada a abortar espontáneamente. Esta es la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Para la mola completa no hay nada de embrión, todo es solo trofolasto con contenido de origen paterno. Bien, vamos a la pregunta. Bueno, nos dicen que durante el embarazo y el periodo de formación menores se puede dar lugar a la enfermedad trofoláctica gestacional, que se caracteriza por presentar tumores con grado elevado de malignidad. ¿Correcto? Tumores elevado de malignidad. Se refiere al coriocarcinoma. Puede producir metástasis, coriocarcinoma, mola invasora, las formas graves, a través de los vasos sanguíneos a varios órganos de la madre. Es muy sensible a la quimioterapia. De todos los cánceres en la mujer, el cáncer trofolástico es uno de los cánceres que tienen cura. Si son diagnosticados y tratados a tiempo, este es uno de los raros tipos de cáncer que tiene cura. ¿Por qué tipo raro? Porque casi siempre los cánceres se han diagnosticado en etapa inicial, el tratamiento es largo, hay que observarlo, y para decir que está curado tendrá que pasar por lo menos unos 10, 20 años sin haber hecho ninguna recidiva. En cambio, en el cáncer trofolástico, coriocarcinoma, tumorcito placentario, estos cánceres se pueden curar. Insisto, se diagnostican a tiempo. Son esos cánceres, felizmente, que son de buen pronóstico con su tratamiento adecuado. Es muy sensible y generalmente es posible su curación. ¿A qué patología corresponde? Definitivamente no es una mola, que es lo más benigno. La enfermedad trofolástica es un término muy amplio. Coreanjoma es un tumor de la placenta. Coriocarcinoma gestacional. Esto además del término gestacional. Coriocarcinoma. Cáncer de cánceres. Después de evacuada una mola, se cuantifica la gonotrofina coriónica a las 48 horas, la misma que debe ser monitorizada hasta que sus niveles sean normales. El marcador de evolución y tratamiento respuesta es los niveles de gonadotrofina coriónica. Esta enfermedad, cuando entra en seguimiento en el tiempo, se hace determinaciones seriadas de la gonadotrofina coriónica. El primer mes definitivamente es control semanal. Después del primer mes es mensual, mensual, mensual. Entonces, el éxito del tratamiento, sea evacuación o quimioterapia, es la medición de la gonotrofina crónica semanal. ¿Qué hallazgo benigno es esperado? Que el valor vaya disminuyendo en cada control hasta finalmente desaparecer. Si el valor se mantiene en meseta, o hay una pobre disminución, o hay elevación, malo. Hay que reevaluar el caso. Puede haber persistencia. Entonces, esta es una enfermedad en la cual su marcador sensible es la gonotrofina coriónica.